El aire en el salón de usos múltiples del condominio Los Álamos siempre olía a desinfectante barato y a quejas viejas. Esa noche, bajo la luz fría de los tubos fluorescentes que hacía resaltar las arrugas en cada rostro, el olor se mezclaba con la tensión. 30 pares de ojos, mis vecinos durante 40 años, se posaron sobre mí. Ricardo Ledesma, el administrador, un hombre cuya autoridad residía únicamente en su portapapeles, revisó sus papeles con una parsimonia irritante. Su voz, monótona y sin emoción, resonó en el silencio expectante del salón. Cada palabra era un pequeño golpe contra mi compostura. Sabía lo que venía. Lo había anticipado desde que presenté la queja, pero la realidad de la humillación pública siempre es más cruda de lo que uno imagina. Y el último punto, anunció Ricardo, ajustándose las gafas. La queja sobre residentes no autorizados en la unidad 3B de la señora Herrera. Mi yerno, Diego, se levantó casi de un salto, una sonrisa condescendiente pegada a su rostro como una máscara mal hecha. Era un actor consumado, siempre listo para su público. Pude ver el brillo de su reloj suizo falso bajo la luz blanca, un detalle que siempre me pareció una metáfora perfecta de su persona, una fachada brillante que ocultaba un mecanismo barato y poco fiable. Su postura era la de un hombre que se siente dueño de todo, incluso de la dignidad ajena, y esa noche, la mía era su objetivo principal. Con todo respeto, Ricardo, comenzó Diego, su voz impostada para sonar razonable y magnánima. Ana Lucía está exagerando. Hizo una pausa dramática, recorriendo la sala con la mirada, buscando aliados en el mar de rostros curiosos. Mis padres solo necesitan un lugar temporal. Es nuestra casa también. Aquí apoyamos a la familia. La palabra nuestra flotó en el aire, un veneno sutil diseñado para despojarme de mi autoridad, para diluir mi propiedad en una narrativa de generosidad familiar de la que yo era la única ausente. Mi hija Paula, sentada a su lado, estudiaba sus propias manos con una intensidad que rayaba en lo absurdo, una estatua de cobardía. No me levanté. La edad me ha enseñado que la verdadera fuerza no necesita ponerse de pie para ser vista. Mantuve mi espalda recta y mi voz serena, aunque cada fibra de mi ser vibraba con una indignación contenida. «Mi nombre es Ana Lucía Herrera», dije, mi voz cortando el murmullo que empezaba a crecer. «Y esa es mi casa, no nuestra». El silencio que siguió fue denso, pesado. Las palabras, claras y precisas, habían trazado una línea en la arena. La sonrisa de Diego vaciló por un instante, una grieta en su perfecta fachada. Los vecinos intercambiaron miradas, y Verónica Salas, la presidenta de la Junta, visiblemente incómoda, carraspeó, buscando una salida diplomática a una guerra que acababa de declararse. Sobre la mesa de Ricardo Ledesma, ignorado por todos, descansaba un objeto que se convertiría en mi primera arma, una copia del Reglamento de Convivencia de La Fontaine. Condominio, un documento que él mismo, en su afán por evitar conflictos, estaba ignorando flagrantemente. Mis ojos se fijaron en él. Era una promesa silenciosa, un recordatorio de que las reglas existen por una razón. Mientras los murmullos continuaban y mi hija se negaba a encontrar mi mirada, yo no veía una derrota. Veía el primer paso de un plan que comenzaba a formarse en mi mente, tan metódico y preciso como una auditoría. No sabían que su arrogancia era mi mejor herramienta. La imagen de Paula evitando mi mirada me transportó a otro tiempo, a una noche de 1998. Yo tenía 48 años y estaba sentada frente a una máquina de coser industrial a las 2 de la madrugada. El zumbido del motor era el único sonido en la casa. Una nana mecánica que me acompañaba mientras mis manos, expertas y rápidas, terminaban un pedido urgente de cortinas para un hotel. De día era contadora, una mujer de números y balances. De noche me convertía en costurera, una alquimista que transformaba tela en dinero. Cada puntada era un paso más hacia el sueño de mi hija, su carrera de arquitectura, una meta que costó exactamente $45,000 y 15 años de mis noches. Recuerdo el olor del aceite de la máquina y la sensación de la tela áspera bajo mis dedos. Era un sacrificio, sí, pero uno que hacía con gusto. Creía que estaba construyendo su futuro,
dándole las herramientas para que fuera una mujer independiente y fuerte. Nunca imaginé que, en realidad, estaba financiando la jaula en la que su marido la encerraría, una jaula dorada cuyas barras eran la comodidad y la evasión del conflicto. Verla allí, en esa junta, tan disminuida y cómplice, me hizo preguntarme en qué momento mi inversión en su futuro se había convertido en un subsidio para su debilidad. Luego mi mente saltó al 2018. Estaba en el banco, la pluma temblando ligeramente en mi mano, mientras firmaba el formulario de retiro. $20,000. Una cifra que representaba años de ahorros, de privaciones silenciosas, de cafés que no me tomé y viajes que pospuse. El dinero, según Diego y Paula, era para remodelar la cocina y el segundo baño de mi casa de 180 metros cuadrados. Un regalo para que se sintieran más cómodos cuando se mudaron conmigo. Solo por un par de años, decían. El gerente del banco me miró con una mezcla de admiración y pena. Yo solo veía el rostro feliz de mi hija. Ese dinero no fue un regalo, fue una compra. Compraron mi espacio, mi comodidad, y con el tiempo, intentaron comprar mi voz. La cocina reluciente y los baños modernos se convirtieron en el escenario de su lenta conquista. Mi casa, el santuario que había construido con mi propio esfuerzo, se transformó gradualmente en su territorio. Mis opiniones sobre la decoración eran ignoradas, mis rutinas interrumpidas. Los $20,000 no solo pagaron por azulejos y grifería nueva, pagaron por el derecho que ellos sintieron que tenían de erosionar mi presencia en mi propio hogar. La erosión no fue solo espacial, sino también financiera. Una cena reciente volvió a mi memoria con una claridad dolorosa. Había notado un cargo extraño en la cuenta bancaria conjunta, donde se depositaba mi pensión de $1,800 mensuales, una cuenta que Diego había insistido en administrar para facilitarme la vida. Cuando le pregunté, ni siquiera levantó la vista de su plato. «Tranquila, suegra», dijo con ese tono paternalista que tanto detestaba. «Son cosas de finanzas modernas. No te preocupes por eso. Nosotros lo manejamos». Paula, como siempre, asintió y cambió de tema rápidamente, hablando del clima, de una película, de cualquier cosa que creara una barrera entre mi pregunta y su incómoda verdad. Esa noche me sentí como una extraña en mi propia mesa, una niña a la que se le niega una explicación. Me estaban aislando, construyendo un muro de condescendencia a mi alrededor. La humillación no era solo que tomaran mi dinero, sino que asumieran que yo era demasiado vieja o demasiado tonta para entenderlo. Yo, Ana Lucía Herrera, que había pasado 40 años de mi vida auditando las cuentas de empresas enteras, detectando fraudes y encontrando inconsistencias en balances complejos. Creían que 40 años de balancear cuentas no me habían enseñado a leer a las personas y sus pobres excusas. Estaban a punto de descubrir su error. Al día siguiente de la junta, el silencio en la casa era denso y hostil. Los padres de Diego, una pareja de sombras grises que se habían materializado en mi sala, ocupaban mi sillón favorito, el que tiene la hendidura perfecta para mi espalda. Cambiaban los canales de la televisión con una autoridad que no les correspondía, llenando mi espacio con el sonido de programas ruidosos que detestaba. Cada crujido del sillón, cada risa enlatada de la pantalla, era una pequeña agresión, una afirmación de su presencia no deseada. Mi hogar se había convertido en un territorio ocupado, y yo era una exiliada en mi propio dormitorio. Diego me entregó mi semanal esa mañana, como siempre, $100 en efectivo, de mi propia pensión de 1,800. Me los dio con la misma actitud con la que se le da una mesada a un niño, una palmadita financiera en la cabeza. «Para tus cositas, suegra», dijo sin mirarme a los ojos, ya ocupado en su teléfono. Acepté el dinero sin decir una palabra, doblando los billetes con cuidado y guardándolos en el bolsillo de mi delantal. Mi rostro no mostraba nada, pero mi mente era un hervidero. Cada billete era una prueba más, un recordatorio tangible de la injusticia. La humillación era el combustible que necesitaba. La procesión, como dicen, iba por dentro. El timbre sonó a las 10 en punto, puntual como siempre. Era Beatriz Núñez, mi vecina y amiga desde hacía 40 años. Entró en mi cocina,
el único espacio que aún sentía como mío, y sus ojos agudos lo captaron todo en un instante. Mi expresión controlada, el ruido del televisor en la sala, la tensión palpable en el aire. No necesitaba que le contara los detalles de la junta. El chisme en el condominio viajaba más rápido que el wifi. Puse la tetera al fuego y saqué 2 tazas. Mis movimientos eran deliberados y tranquilos, un ancla en medio de la tormenta que se gestaba en mi interior. Nos sentamos a la mesa con nuestras tazas de té de jazmín humeante. Beatriz no anduvo con rodeos. «Lucía, lo que te están haciendo no es normal. Es abuso», dijo, su voz firme y sin rastro de lástima. Sus palabras fueron como una ventana abierta en una habitación sofocante. Oírlo de otra persona, validado por alguien en quien confiaba, rompió el hechizo del aislamiento que Diego y Paula habían tejido a mi alrededor. No estaba exagerando, no estaba senil, estaba siendo víctima de un abuso calculado y cruel. Asentí lentamente, el vapor del té empañando mis gafas por un momento, ocultando la determinación que comenzaba a solidificarse en mis ojos. Beatriz metió la mano en su bolso y sacó una pequeña tarjeta de presentación. La deslizó sobre la mesa hacia mí. «Este es un buen abogado. De confianza. No dejes que te pasen por encima». Miré el nombre impreso en la tarjeta. Era un paso concreto, una herramienta. Ya no era solo una idea nebulosa de justicia. Ahora tenía un nombre y un número de teléfono. Le di las gracias a Beatriz, mi voz un poco más firme que antes. Cuando se fue, me quedé mirando la tarjeta durante mucho tiempo. La humillación de la noche anterior ya no era una herida abierta, se estaba convirtiendo en un mapa, y el primer destino estaba claramente marcado. Esa tarde, mientras todos estaban fuera, fui a mi dormitorio y cerré la puerta con llave. Me arrodillé y saqué una vieja caja de seguridad metálica del fondo de mi closet. Olía a naftalina y a recuerdos guardados. La abrí con una pequeña llave que siempre llevaba en mi costurero. Dentro, bajo mi certificado de matrimonio y algunas fotos viejas de Paula cuando era niña, estaba el documento que necesitaba. La escritura original de la propiedad, fechada en 1985. El papel estaba amarillento por los bordes, pero la tinta era clara e indiscutible. Mis dedos rozaron mi nombre, impreso con una claridad definitiva. Única propietaria, Ana Lucía Herrera. Sostuve la escritura en mis manos. Su peso era reconfortante, real. Era la prueba irrefutable de mi soberanía sobre esos 180 metros cuadrados de existencia. No era un regalo para nadie. No era una herencia compartida. Era el resultado de mi trabajo, de mi sudor, de mis noches en vela. El papel no miente, pensé. Y este papel contaba una historia que Diego y Paula habían intentado reescribir a su conveniencia. Saqué mi vieja laptop, la encendí y comencé a buscar los extractos bancarios de 2018. Era hora de reunir todas las piezas del rompecabezas, de armar el caso no solo para un abogado, sino para mí misma. Encontré la transacción fácilmente. El 15 de marzo de 2018, una transferencia de $20.000 desde mi cuenta de ahorros personal a la cuenta del contratista que remodeló la cocina. Imprimí el extracto. El sonido de la impresora en el silencio de la habitación fue extrañamente satisfactorio. Coloqué el papel junto a la escritura sobre mi cama. Mi sacrificio, su comodidad, 2 documentos que contaban la historia completa. Yo era la dueña y yo había pagado por las mejoras que ahora usaban para justificar su control. Eran parásitos, viviendo en un cuerpo que ellos creían debilitado, pero se equivocaban. El cuerpo aún recordaba cómo luchar. Más tarde, Beatriz me trajo una copia del reglamento del condominio, como le había pedido. Me senté en la cocina, ahora mi cuartel general, y lo leí de principio a fin. No tardé en encontrarlo. Artículo 14. Las visitas no podrán exceder una estancia de 15 días consecutivos sin ser registradas y aprobadas por la Administración. Lo subrayé con un marcador amarillo fluorescente. La línea brillante era un grito silencioso en la página. Los padres de Diego llevaban exactamente 32 días en mi casa. La regla que ignoraron, la misma que Ricardo Ledesma había pasado por alto. En la Junta sería su condena. La arrogancia de Diego le había hecho despreciar los detalles, y en los detalles, como siempre, estaba la clave.
La siguiente pieza de mi arsenal requería más sutileza. Durante la cena, mientras los padres de Diego discutían sobre el programa de televisión, aproveché un momento en que Paula había ido al baño. Con mi teléfono en el bolsillo de mi delantal y la aplicación de grabación de audio activada, me volví hacia Diego con una expresión de calculada resignación. Le pregunté sobre sus planes a futuro, sobre si sus padres pensaban quedarse mucho más tiempo. Quería que su arrogancia hablara por él, que su desprecio por mi inteligencia quedara registrado para siempre. Y no me decepcionó. Él sonrió, esa misma sonrisa condescendiente de la junta. «Suegra, seamos prácticos», dijo, bajando la voz en un tono de falsa confidencia. «Técnicamente la casa es tuya, pero tú ya no la necesitas toda. A nosotros nos viene perfecto este espacio». Cada palabra fue una joya, una admisión perfecta de sus intenciones. No era ayuda, no era una situación temporal, era una apropiación. Su propia voz, tan clara y segura de sí misma, era mi mejor testigo. Deslicé mi dedo en el bolsillo para detener la grabación. La sensación del teléfono, frío y duro, era la de un arma cargada y lista para ser usada. La segunda fase de mi plan estaba por comenzar. El lunes a las 10 de la mañana en punto, entré en el bufete del abogado que Beatriz me recomendó. El lugar olía a cuero y a confianza. No era un mundo que yo frecuentara, pero no me sentí intimidada. Durante 40 años me había sentado frente a hombres poderosos en salas de juntas para explicarles dónde estaban perdiendo dinero. Esto no era diferente. Era solo otro balance que necesitaba ser corregido. El abogado, un hombre de unos 50 años con ojos que escuchaban de verdad, me recibió y me guió a su oficina. Extendí mis pruebas sobre su escritorio de caoba. La escritura, los extractos bancarios, el reglamento subrayado. Él examinó cada documento en silencio, asintiendo de vez en cuando. No hizo preguntas innecesarias. Como buen profesional, dejaba que los hechos hablaran. Cuando terminé de explicarle la situación y le mencioné la grabación de audio, una leve sonrisa se dibujó en sus labios. «Señora Herrera», dijo finalmente, «usted ha hecho la mitad de mi trabajo. Lo que tenemos aquí es un caso claro de abuso de confianza sobre un comodato precario». Me explicó los términos, pero yo ya entendía el concepto fundamental. Les había prestado mi casa de buena fe, y ellos habían abusado de esa confianza. Salí de su oficina una hora después con una carpeta timbrada bajo el brazo y una lista clara de acciones. La niebla de la incertidumbre se había disipado. El martes por la tarde, me aseguré de que la casa estuviera vacía. Diego estaba en el trabajo, Paula en una de sus raras reuniones de arquitectura y sus padres en su paseo diario. Tomé un taxi a una sucursal de mi banco, una que no frecuentaba. Entré con la cabeza en alto, llevando en mi bolso mi identificación y una copia de la escritura de propiedad. Solicité hablar con el gerente. Le expliqué mi situación con calma y precisión, sin adornos emocionales. Quería abrir una nueva cuenta personal, a mi nombre únicamente, y necesitaba desviar el depósito de mi pensión a esa nueva cuenta de forma inmediata. El gerente, un joven que podría haber sido mi nieto, me escuchó con una atención respetuosa. Revisó mis documentos y, en menos de 30 minutos, todo estaba hecho. Firmé los papeles para la nueva cuenta y el formulario para el cambio de depósito. Sentí una oleada de liberación, como si me hubieran quitado un peso de encima. Era el primer acto concreto de recuperación de mi independencia financiera. Al salir del banco, respiré el aire de la calle, que de repente parecía más fresco. El control que Diego ejercía sobre mí a través del dinero se estaba desmoronando, y él ni siquiera lo sabía. El jueves por la mañana me senté frente a mi laptop y redacté un correo electrónico. La dirección era para Ricardo Ledesma y Verónica Salas, el administrador y la presidenta de la Junta, con copia oculta a mi abogado, por supuesto. El texto era formal, cortés, pero inflexible. «Estimados señores Ledesma y Salas», escribí, «por medio de la presente, solicito formalmente la convocatoria de una Junta Extraordinaria para la aclaración de la situación de ocupantes en la Unidad 3B, citando el artículo 14 de la Reglamento de Convivencia». Adjunté una foto del artículo subrayado.
Propuse que la junta se realizara el sábado por la mañana. Le di al botón de enviar con una sensación de finalidad. La trampa estaba puesta. La respuesta no tardó en llegar. Verónica Salas, probablemente ansiosa por resolver la incómoda situación, confirmó la junta para el sábado, a las 11 de la mañana. Me imaginé la reacción de Diego cuando Paula le contara. Seguramente se reiría, convencido de que era otro intento inútil de una anciana quejumbrosa. Su arrogancia era mi mayor aliada. No podía concebir que yo tuviera un plan, que mis acciones fueran calculadas y estuvieran respaldadas. Para él, yo era un mueble más de la casa, algo que se podía ignorar o mover a conveniencia. Mañana todo cambiaría. El viernes por la mañana, mientras la casa aún estaba en silencio, hice una llamada. Era a un cerrajero, uno recomendado por el propio abogado por su discreción y eficiencia. «Buenos días», dije con voz clara. «Necesito agendar un cambio de todas las cerraduras de mi apartamento». Le di mi dirección y le expliqué que el servicio debía realizarse el sábado, exactamente al mediodía. El hombre al otro lado de la línea confirmó la cita sin hacer preguntas. Colgué el teléfono y miré por la ventana. El plan avanzaba, cada pieza encajando en su lugar con la precisión de un mecanismo de relojería. La libertad tenía un sonido, y era el de un cerrajero confirmando una cita. El sábado por la mañana, el ambiente en la casa era extrañamente festivo. Diego y Paula se preparaban para la junta como si fueran a un evento social. Diego se puso una de sus camisas más caras y se aseguró de que su reloj falso brillara. Estaba seguro de que iba a dar otro de sus discursos encantadores y a poner a la vieja en su lugar una vez más. Paula, por su parte, parecía aliviada, como si la confrontación pública fuera a resolver mágicamente la tensión que ella se negaba a abordar en privado. No me dirigieron la palabra, asumiendo que mi silencio era resignación. Dejé que creyeran lo que quisieran. La ignorancia es el preludio de la caída. A las 10:55, 5 minutos antes de la junta, salí de casa. Les dije que necesitaba tomar un poco de aire. No me prestaron atención. Caminé hasta el café de la esquina, donde mi abogado ya me esperaba con 2 cafés sobre la mesa. Le entregué mi teléfono, el que contenía la grabación de la voz de Diego. «Aquí está la última pieza», le dije. Él asintió. Lo guardó en el Fiomsnoslas, bolsillo interior de su saco, y me entregó una carpeta idéntica a la que yo ya tenía. «Todo está listo, Ana Lucía. ¿Usted lo está?» Lo miré a los ojos y asentí. «He estado lista durante 30 años», respondí. Entramos juntos al salón de usos múltiples. Nuestra llegada causó un revuelo inmediato. La presencia de un abogado cambió por completo la atmósfera. Diego y Paula, que estaban charlando animadamente con unos vecinos, se quedaron helados. La sonrisa de Diego se desvaneció, reemplazada por una máscara de confusión y recelo. Paula palideció visiblemente. Los murmullos llenaron la sala. Esta vez no de lástima hacia mí, sino de pura expectación. Caminamos hacia la mesa principal y mi abogado colocó un pequeño proyector portátil. El juego había cambiado de tablero y ahora yo dictaba las reglas. Verónica Salas, la presidenta, dio inicio a la junta con voz nerviosa. Me concedió la palabra casi de inmediato, ansiosa por terminar con aquello. Me puse de pie, serena, sintiendo el peso de todas las miradas sobre mí. Sostuve mis notas, aunque no las necesitaba. Cada palabra estaba grabada en mi memoria. «Gracias, Verónica. Gracias a todos por venir», comencé, mi voz firme y clara, resonando en el silencio. Solicité esta reunión para presentar hechos, no opiniones. Durante la última junta se hicieron afirmaciones que necesitan ser corregidas con pruebas documentales. Diego me miraba con odio. Ya no era su suegra, era su adversaria. «Primero, aclaremos la cuestión de la propiedad», continué. Mi abogado encendió el proyector y una imagen nítida de la escritura de la propiedad apareció en la pared. Hizo zoom en la sección relevante. «Como pueden ver», dije señalando la proyección, «soy la única y absoluta propietaria del inmueble 3B. Mi nombre es Ana Lucía Herrera. No hay otros nombres en este documento». Un murmullo colectivo recorrió la sala. La mentira de la casa nuestra, de Diego, quedó expuesta en blanco y negro para que todos la vieran. Su rostro se contrajo
una mezcla de rabia y humillación. Estaba perdiendo el control de la narrativa. Segundo, hablemos del reglamento que todos nos comprometimos a respetar al vivir aquí. Proseguí, sin darle tiempo a reaccionar. Mi abogado cambió la imagen a una foto del artículo 14, con mi subrayado amarillo brillante destacando el texto. El reglamento es claro. Las visitas no pueden exceder los 15 días sin ser registradas y aprobadas. Los señores Fuentes padre, invitados de mi yerno, llevan 32 días en 1900 nas, mi propiedad, violando el reglamento. Ricardo Ledesma, el administrador, se hundió en su silla, su rostro pálido como el papel. Su negligencia ahora era pública. La red se estaba cerrando. Finalmente, dije, haciendo una pausa para que el impacto de mis palabras se asentara. Quiero abordar la cuestión de la intención. Miré directamente a Diego, que ahora estaba de pie, con los puños apretados. Se ha sugerido que esto es un simple asunto familiar, una ayuda temporal, pero las intenciones, a veces, se revelan mejor con las propias palabras del interesado. Mi abogado sacó un pequeño altavoz y lo conectó a mi teléfono. Apretó un botón. La voz de Diego, clara y arrogante, llenó la sala. Técnicamente la casa es tuya, pero tú ya no la necesitas toda. A nosotros nos viene perfecto este espacio. El silencio que siguió fue absoluto, atronador. Era el sonido de una verdad innegable, explotando en medio de una habitación llena de mentiras. Paula se cubrió el rostro con las manos. Un sollozo ahogado escapó de sus labios. La humillación se había revertido por completo. Ya no era yo la anciana senil y problemática. Era la víctima de un plan calculado de despojo. Diego estaba petrificado, su rostro una máscara de incredulidad y furia. Había sido derrotado con sus propias palabras, su propia arrogancia convertida en la soga alrededor de su cuello. La justicia, a veces, no es ciega, simplemente espera el momento adecuado para actuar. Mi abogado tomó la palabra, su voz tranquila, pero cargada de autoridad. Dada la evidencia presentada, que demuestra un claro abuso de confianza, procedemos a tomar las siguientes medidas inmediatas. Se acercó a Diego y Paula y les entregó un sobre. Esta es una notificación extrajudicial de desalojo. Tienen 48 horas para que sus invitados, los señores Fuentes, abandonen la propiedad. Ustedes dos tienen un plazo de 30 días para desalojar el inmueble, rescindiendo así el comodato verbal que mi clienta les había concedido. La primera consecuencia patrimonial y directa acababa de ser ejecutada. Además, continué yo tomando de nuevo el control, quiero informarles que, a partir de hoy, mi pensión se deposita en una nueva cuenta bancaria a la que solo yo tengo acceso. Miré a Diego. Las tarjetas de crédito adicionales asociadas a mi antigua cuenta fueron canceladas esta mañana. Se acabó el acceso a mis finanzas. El golpe fue visible. El control financiero era la base de su poder sobre mí y sobre Paula. Acababa de cortar su línea de suministro. La segunda consecuencia, financiera y paralizante, estaba en efecto. La cara de Diego pasó del rojo de la ira al blanco del pánico. Y por último, concluí, mi voz sin un atisbo de triunfo, solo de finalidad, saqué de mi bolso un juego de llaves nuevas, el metal brillando bajo la luz fluorescente. Un cerrajero cambiará todas las cerraduras de mi apartamento a las 12 del mediodía. Eso es en exactamente una hora. Dejé que la información penetrara. Tienen 60 minutos para entrar, acompañados por un miembro de seguridad del condominio si así lo desean, y retirar sus efectos personales más urgentes. El resto de sus pertenencias serán embaladas y podrán coordinar su recogida con mi abogado. La tercera consecuencia, la recuperación física y total de mi espacio, era inminente. El control había vuelto a mis manos. La junta se disolvió en un caos de murmullos y miradas furtivas. Nadie se atrevió a acercarse a Diego o a Paula. Se habían convertido en parias, instantáneos. Su estatus social construido sobre una base de mentiras se había derrumbado en menos de 10 minutos. Los vi salir del salón, derrotados. Diego arrastraba a Paula del brazo, su carisma evaporado, dejando solo a un hombre pequeño y furioso. Yo me quedé allí, en silencio, mientras mis vecinos me miraban con una nueva clase de respeto. No había gritado,
No había llorado, simplemente había presentado los hechos. Y los hechos, a diferencia de las personas, son incorruptibles. A las 12, en punto, el cerrajero llegó. El sonido de los viejos cerrojos siendo reemplazados fue la música más dulce que había escuchado en años. Cada clic era una reafirmación de mis fronteras, una declaración de mi soberanía. Cuando el trabajo terminó, me entregó las llaves nuevas. Las sentí pesadas y sólidas en la palma de mi mano. Entré a mi casa, ahora verdaderamente mía de nuevo. El silencio era diferente. Ya no era un silencio tenso y hostil, sino uno lleno de paz y posibilidades. Caminé hacia mi sillón, ahora vacío, y me senté. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí en casa. Semanas después, el teléfono sonó. Era Paula. Su voz estaba rota por el llanto, una mezcla de autocompasión y súplica. Escuché en silencio su letanía de quejas, lo difícil que era encontrar un nuevo lugar, lo estresado que estaba Diego, lo mucho que me extrañaba. No había ni una pizca de arrepentimiento en sus palabras, solo la lamentación por su propia incomodidad. Dejé que terminara. El sonido de su llanto, el aire en el salón de usos múltiples del condominio Los Álamos, siempre olía a desinfectante barato y a quejas viejas. Esa noche, bajo la luz fría de los tubos fluorescentes, que hacía resaltar las arrugas en cada rostro, el olor se mezclaba con la tensión. 30 pares de ojos, mis vecinos durante 40 años, se posaron sobre mí. Una mezcla de curiosidad y lástima que me resultaba insoportable. Ricardo Ledesma, el administrador, un hombre cuya autoridad residía únicamente en su portapapeles, revisó sus papeles con una parsimonia irritante. Su voz, monótona y sin emoción, resonó en el silencio expectante del salón. Cada palabra era un pequeño golpe contra mi compostura. Sabía lo que venía. Lo había anticipado desde que presenté la queja. Pero la realidad de la humillación pública siempre es más cruda de lo que uno imagina. Y el último punto, anunció Ricardo, ajustándose las gafas como si fueran un escudo contra la incomodidad general. La queja sobre residentes no autorizados en la unidad 3B de la señora Herrera. Mi yerno, Diego, se levantó casi de un salto, una sonrisa condescendiente pegada a su rostro, como una máscara mal hecha. Era un actor consumado, siempre listo para su público. Pude ver el brillo de su reloj suizo falso, bajo la luz blanca, un detalle que siempre me pareció una metáfora perfecta de su persona. Una fachada brillante que ocultaba un mecanismo barato y poco fiable. Su postura era la de un hombre que se siente dueño de todo, incluso de la dignidad ajena. Y esa noche, la mía era su objetivo principal, su trofeo. Con todo respeto, Ricardo, comenzó Diego, su voz impostada para sonar razonable y magnánima, recorriendo la sala con la mirada, buscando aliados en el mar de rostros curiosos. Ana Lucía está exagerando. Hizo una pausa dramática, dejando que la acusación flotara en el aire viciado. Mis padres solo necesitan un lugar temporal. Es nuestra casa también. Aquí apoyamos a la familia. La palabra nuestra fue un veneno sutil, diseñado para despojarme de mi autoridad, para diluir mi propiedad en una narrativa de generosidad familiar de la que yo era la única villana. Mi hija Paula, sentada a su lado, estudiaba sus propias manos con una intensidad que rayaba en lo absurdo. Una perfecta estatua de cobardía, cómplice en su silencio. No me levanté. La edad me ha enseñado que la verdadera fuerza no necesita ponerse de pie para ser vista. Mantuve mi espalda recta contra el respaldo de plástico de la silla y mi voz serena, aunque cada fibra de mi ser vibraba con una indignación contenida que amenazaba con desbordarse. Mi nombre es Ana Lucía Herrera, dije, mi voz cortando el murmullo que empezaba a crecer. Y esa es mi casa, no nuestra. El silencio que siguió fue denso, pesado, casi tangible. Las palabras, claras y precisas, habían trazado una línea en la arena. La sonrisa de Diego vaciló por un instante, una grieta en su perfecta fachada. Creían que el volumen de su voz podía reescribir la verdad de una ¿escritura? Los murmullos se reanudaron, pero esta vez con un matiz de incertidumbre. Los vecinos intercambiaron miradas, y Verónica Salas, la presidenta de la Junta, visiblemente incómoda, carraspeó, buscando una salida diplomática a una guerra que acababa de declararse abiertamente. Ella,
Una mujer que temía el conflicto más que la injusticia, ya estaba buscando la forma más rápida de enterrar el asunto, sin importar quién saliera lastimado. Vi en sus ojos el deseo de que yo, la anciana, simplemente cediera por el bien de la paz comunal. Pero la paz a costa de mi dignidad nunca había sido una opción para mí, y ciertamente no iba a empezar a serlo a mis 72 años. Sobre la mesa de Ricardo Ledesma, ignorado por todos, descansaba un objeto que se convertiría en mi primera arma, una copia del reglamento de convivencia del condominio. Era un archivador azul, con el logo del condominio ya descolorido por el sol. Mis ojos de contadora se fijaron en él. Era una promesa silenciosa, un recordatorio de que las reglas existen por una razón, incluso cuando a los hombres, como Ricardo, les resulta más conveniente ignorarlas. Mientras el debate se desviaba hacia temas triviales para evitar la tensión, yo no veía una derrota. Veía el primer paso de un plan que comenzaba a formarse en mi mente, tan metódico y preciso como una auditoría de fin de año. Diego ya había recuperado su compostura. Le susurraba algo a Paula, probablemente asegurándole que todo estaba bajo control, que la vieja solo estaba haciendo una escena. Me miró por encima del hombro con una mezcla de fastidio y triunfo, convencido de que había ganado la batalla de la opinión pública. No sabía que me acababa de entregar el mapa de su propia destrucción. Y yo, que he pasado 40 años leyendo números y encontrando fraudes, soy una excelente cartógrafa. Su arrogancia era mi mejor herramienta, y la junta de hoy, solo el prólogo de su fin. La humillación no era una herida, era el combustible que acababa de encender el motor. La imagen de Paula evitando mi mirada me transportó a otro tiempo, a una noche de 1998. Yo tenía 48 años y estaba sentada frente a una máquina de coser industrial a las 2 de la madrugada. El zumbido del motor era el único sonido en la casa. Una nana mecánica que me acompañaba mientras mis manos, expertas y rápidas, terminaban un pedido urgente de cortinas para un hotel de lujo. De día era contadora, una mujer de números y balances precisos. De noche me convertía en costurera, una alquimista que transformaba rollos de tela en dinero contante y sonante. Cada puntada, cada metro de tela que pasaba bajo la aguja, era un paso más hacia el sueño de mi hija, su carrera de arquitectura, una meta que costó exactamente $45,000 y 15 largos años de mis noches. Recuerdo el olor del aceite de la máquina mezclado con el aroma del café recalentado que me mantenía despierta, la sensación de la tela áspera bajo mis dedos, a veces dejando pequeñas raspaduras que al día siguiente ocultaba en la oficina. Era un sacrificio, sí, pero uno que hacía con gusto, con la convicción de que estaba construyendo su futuro, dándole las herramientas para que fuera una mujer independiente y fuerte, una profesional que no dependiera de nadie. Nunca imaginé que, en realidad, estaba financiando la jaula en la que su marido la encerraría más tarde, una jaula dorada cuyas barras eran la comodidad y la evasión del conflicto. Verla allí, en esa junta, tan disminuida y cómplice, me hizo preguntarme en qué momento mi inversión en su futuro se había convertido en un subsidio para su debilidad. Ese esfuerzo de 15 años, trabajando doble turno sin descanso, se sentía ahora como una amarga ironía. Le había dado un título, una profesión, la capacidad de diseñar y construir mundos, y sin embargo, ella había elegido encogerse, delegar su poder y su voz a un hombre que la usaba como escudo. La arquitecta que yo había ayudado a crear no había sido capaz de construir ni la más simple de las defensas para su propia madre. La decepción era un peso frío en mi pecho, más pesado que todas las noches de insomnio y trabajo. El sacrificio había sido mío, pero el beneficio se lo había llevado él, un hombre que no valoraba ni a mi hija ni el esfuerzo que ella representaba. Luego, mi mente saltó al 15 de marzo de 2018. Estaba en el banco, la pluma de plástico temblando ligeramente en mi mano, mientras firmaba el formulario de retiro. $20,000, una cifra que representaba años de ahorros, de privaciones silenciosas, de cafés que no me tomé y viajes que pospuse indefinidamente. El dinero, según Diego y Paula, era para remodelar la cocina y el segundo baño de mi casa
de 180 metros cuadrados. Un regalo para que se sintieran más cómodos cuando se mudaron conmigo, solo por un par de años, decían con sonrisas ensayadas. El gerente del banco me miró con una mezcla de admiración y pena. Yo solo veía el rostro feliz de mi hija, y eso, en ese momento parecía justificarlo todo. Ese dinero no fue un regalo, fue una compra. Compraron mi espacio, mi comodidad, y con el tiempo, intentaron comprar mi voz. La cocina reluciente con sus superficies de granito y los baños modernos con grifería importada se convirtieron en el escenario de su lenta conquista. Mi casa, el santuario que había construido con mi propio esfuerzo, se transformó gradualmente en su territorio. Mis opiniones sobre la decoración eran ignoradas con una palmadita en el hombro. Mis rutinas interrumpidas sin disculpas. Los $20,000 no solo pagaron por azulejos y electrodomésticos nuevos, pagaron por el derecho que ellos sintieron que tenían de erosionar mi presencia en mi propio hogar, convirtiéndome en una invitada de largo plazo. El sonido de sus amigos riendo en mi sala, el olor de comidas que yo no había cocinado, la música que no había elegido. Todo se convirtió en un recordatorio constante de mi pérdida de control. La remodelación que yo había financiado se convirtió en el argumento perfecto para sus decisiones. «Mamá, esto combina mejor con la nueva cocina», decía Paula cuando yo intentaba colocar uno de mis antiguos adornos. Cada objeción mía era recibida con una mirada de impaciencia, como si yo fuera una anciana caprichosa que no entendía de estilo. Estaba siendo borrada de mi propia vida, lentamente, un azulejo a la vez. Y lo peor es que yo misma había pagado por el borrador. La erosión no fue solo espacial, sino también financiera. Y una cena reciente volvió a mi memoria con una claridad dolorosa. Había notado un cargo extraño de $250 en la cuenta bancaria conjunta, donde se depositaba mi pensión de $1,800 mensuales. Una cuenta que Diego había insistido en administrar para facilitarme la vida. Con la mayor calma que pude reunir, mientras él cortaba su filete, le pregunté por el cargo. Ni siquiera levantó la vista de su plato, su reloj falso brillando bajo la luz del comedor. Su respuesta fue un golpe sordo, una humillación servida como plato principal en mi propia mesa, con mi propia comida. «Tranquila, suegra», dijo con ese tono paternalista que tanto detestaba, masticando lentamente antes de continuar. «Son cosas de finanzas modernas, inversiones. No te preocupes por eso. Nosotros lo manejamos». Paula, como siempre, asintió con la cabeza gacha y cambió de tema rápidamente, preguntando por el clima, por una película, por cualquier cosa que creara una barrera entre mi pregunta y su incómoda verdad. En ese instante me sentí como una extraña en mi propia mesa, una niña a la que se le niega una explicación porque no lo entendería. La humillación no era solo que tomaran mi dinero, sino que asumieran que yo era demasiado vieja o demasiado tonta para notarlo. Yo, Ana Lucía Herrera, que había pasado 40 años de mi vida auditando las cuentas de empresas enteras, detectando fraudes millonarios y encontrando inconsistencias en balances complejos, era ahora tratada como una incapaz. ¿Creían que 40 años de balancear cuentas no me habían enseñado a leer a las personas y sus pobres excusas? Su desprecio por mi inteligencia fue su mayor error. Estaban tan seguros de mi pasividad, de mi declive, que no vieron que cada una de esas pequeñas humillaciones no me estaba rompiendo, me estaba afilando. Estaban a punto de descubrir, de la peor manera posible, que la vieja contadora todavía sabía hacer sus cuentas, y la deuda que tenían conmigo era impagable. Al día siguiente de la junta, el silencio en la casa era denso y hostil. Los padres de Diego, una pareja de sombras grises que se habían materializado en mi sala, ocupaban mi sillón favorito, el que tiene la hendidura perfecta para mi espalda. Cambiaban los canales de la televisión con una autoridad que no les correspondía, llenando mi espacio con el sonido de programas ruidosos que detestaba. Cada crujido del sillón, cada risa enlatada de la pantalla, era una pequeña agresión, una afirmación de su presencia no deseada. Diego me entregó mi semanal esa mañana, $100 en efectivo, de mi propia pensión de $1,800.
Me los dio con la actitud de quien le da una mesada a un niño. Acepté el dinero sin decir una palabra, pero mi mente era un hervidero. La humillación era el combustible que necesitaba. Esa tarde, mientras todos estaban fuera, fui a mi dormitorio y cerré la puerta con llave. Un acto de soberanía en mi propio territorio ocupado. Me arrodillé, con un leve crujido, de mis rodillas, y saqué una vieja caja de seguridad metálica del fondo de mi closet. Olía a naftalina y a recuerdos guardados, un aroma que me transportó a una época en la que mi casa era un santuario. La abrí con una pequeña llave que siempre llevaba en mi costurero, un recordatorio de las noches que pasé cosiendo para el futuro de Paula. Dentro, bajo mi certificado de matrimonio y algunas fotos viejas de mi hija cuando era niña, estaba el primer pilar de mi contraataque, la escritura original de la propiedad, fechada en 1985. Era la prueba fundamental que necesitaba para empezar a desmantelar su farsa. Sostuve la escritura en mis manos. Su peso era reconfortante, real. El papel estaba amarillento por los bordes, pero la tinta de la notaría era clara e indiscutible. La acerqué a la luz de la lámpara y mis dedos rozaron mi nombre, impreso con una claridad definitiva. Única propietaria, Ana Lucía Herrera. No había fideicomisos, ni cláusulas de copropiedad, ni rastro de ningún otro. Nombre. Era la prueba irrefutable de mi soberanía sobre esos 180 metros cuadrados de existencia. El papel no miente, pensé, y este papel contaba una historia que Diego y Paula habían intentado reescribir a su conveniencia. La implicación era devastadora para ellos. Su narrativa de nuestra casa era una mentira deliberada, y ahora yo tenía el documento para probarlo ante quien fuera necesario. El siguiente paso era conectar la propiedad con el dinero, demostrar que mi generosidad había sido el cimiento de su comodidad actual. Encendí mi vieja laptop, que tardó una eternidad en arrancar, su ventilador zumbando como un insecto cansado. Abrí el portal del banco, un laberinto digital que había aprendido a navegar con la misma paciencia con la que auditaba libros contables. Mis dedos, aunque un poco más lentos que antes, no habían olvidado el ritmo de la contabilidad. Busqué en los archivos históricos, retrocediendo hasta el año 2018, el año en que su visita temporal comenzó a echar raíces. Sabía exactamente lo que buscaba, la transacción que había financiado la jaula dorada en la que ahora me sentía atrapada. Era hora de encontrar el recibo de mi propio sacrificio. Encontré la transacción fácilmente. El 15 de marzo de 2018, una transferencia de $20,000 desde mi cuenta de ahorros personal a la cuenta del contratista que remodeló la cocina y el baño. Imprimí el extracto. El sonido de la impresora en el silencio de la habitación fue extrañamente satisfactorio. Un sonido de acción, de progreso. Coloqué el papel, aún tibio, junto a la escritura sobre mi cama. Mi sacrificio, su comodidad. 2 documentos que contaban la historia completa. Yo era la dueña y yo había pagado por las mejoras que ahora usaban para justificar su control. La implicación era clara. No eran benefactores ayudando a una anciana. Eran inquilinos de lujo que no solo no pagaban alquiler, sino que habían hecho que la dueña pagara por sus lujos. La mañana siguiente, Beatriz llegó con la puntualidad de una maestra jubilada, trayendo consigo el aroma a café recién hecho y una dosis de sensatez. Mientras tomábamos té de jazmín en mi cocina, el único espacio que aún sentía como mío, le conté mi plan. Ella escuchó, asintiendo, y cuando terminé, metió la mano en su bolso y sacó una copia del reglamento del condominio. «Aquí tienes, Lucía», dijo, su voz firme. «A veces las armas más poderosas están escritas en letra pequeña, y los hombres como tu yerno nunca se molestan en leerla. El documento, un simple folleto engrapado, se sentía pesado en mis manos. Era una prueba objetiva, externa a nuestra dinámica familiar, una ley que ellos, en su arrogancia, habían decidido que no aplicaba para ellos. Cuando Beatriz se fue, me senté en la cocina, ahora mi cuartel general, y leí el reglamento de principio a fin, como si estuviera auditando un balance final. No tardé en encontrarlo. Artículo 14. Las visitas no podrán exceder una estancia de 15 días consecutivos sin ser registradas y
aprobadas por la administración. Lo subrayé con un marcador amarillo fluorescente. La línea brillante era un grito silencioso en la página. Hice un cálculo rápido en mi cabeza. Los padres de Diego llevaban exactamente 32 días en mi casa. La implicación de esta prueba era doble. No solo demostraba que estaban violando una norma comunitaria, sino que también exponía la negligencia del administrador, Ricardo Ledesma. La regla que ignoraron sería su condena, y la de quienes se la permitieron. Los documentos eran el esqueleto de mi caso, pero necesitaba la carne, la intención. Necesitaba probar que esto no era un descuido, sino un plan deliberado. Y para eso, necesitaba que Diego se condenara a sí mismo. Esa noche, durante la cena, esperé mi oportunidad. Mientras Paula estaba en el baño y sus suegros hipnotizados por la televisión, activé la aplicación de grabación de voz en mi teléfono y lo deslicé en el bolsillo de mi delantal. Con una voz que sonaba, esperaba, resignada y cansada, le pregunté a Diego sobre sus planes a futuro, si sus padres pensaban quedarse mucho más tiempo. Quería que su arrogancia hablara por él, que su desprecio por mi inteligencia quedara registrado para siempre. Y no me decepcionó. Él sonrió, esa misma sonrisa condescendiente de la Junta, y bajó la voz en un tono de falsa confidencia, creyendo que me estaba haciendo un favor, al explicarme la realidad. «Suegra, seamos prácticos», dijo, su voz grabándose con una claridad perfecta. «Técnicamente la casa es tuya, pero tú ya no la necesitas toda. A nosotros nos viene perfecto este espacio». Cada palabra fue una joya, una admisión perfecta de sus intenciones. No era ayuda, era una apropiación. Su propia voz, tan clara y segura de sí misma, era mi mejor testigo. Deslicé mi dedo en el bolsillo para detener la grabación. La sensación del teléfono, frío y duro, era la de un arma cargada y lista para ser usada. La implicación era irrefutable. Esto era un plan de despojo, no un acto de bondad familiar. Esa noche, en la soledad de mi habitación, puse todas mis pruebas en fila sobre la colcha, como un general inspeccionando sus tropas antes de la batalla. La escritura amarillenta, el extracto bancario con su cifra dolorosa, el reglamento con su herida amarilla y el teléfono con su veneno digital. Cada pieza contaba una parte de la historia, y juntas formaban un caso blindado. Ya no era una víctima abrumada por la pena y la injusticia. Era una estratega, una contadora, a punto de realizar la auditoría más importante de su vida. Mi arsenal estaba completo, y la guerra, que ellos creían haber ganado en una humillante junta pública, apenas estaba por comenzar. Ellos habían elegido el campo de batalla, pero yo, ahora, controlaba todas las armas. El lunes a las 10 de la mañana en punto, empujé la pesada puerta de cristal del bufete, Rojas y Asociados. El lugar olía a cuero, a papel caro y a una confianza silenciosa que parecía impregnar el aire acondicionado. No era un mundo que yo frecuentara, pero no me sentí intimidada. Durante 40 años, me había sentado frente a hombres poderosos en salas de juntas para explicarles, con números y balances, dónde estaban perdiendo su dinero. Esto no era diferente, era solo otro balance que necesitaba ser corregido. El abogado, un hombre de unos 50 años con ojos que escuchaban de verdad, me recibió y me guió a su oficina. Extendí mis pruebas sobre su escritorio de caoba, una por una, en un orden metódico. La escritura, los extractos bancarios, el reglamento subrayado. Él examinó cada documento en silencio, asintiendo de vez en cuando con una concentración que me transmitió calma. No hizo preguntas innecesarias. Como buen profesional, dejaba que los hechos hablaran por sí mismos. Cuando terminé de explicarle la situación y le mencioné la grabación de audio, una leve sonrisa, casi imperceptible, se dibujó en sus labios. «Señora Herrera», dijo finalmente, apilando los documentos con cuidado, «usted ha hecho la mitad de mi trabajo. Lo que tenemos aquí es un caso claro de abuso de confianza sobre un comodato precario». Me explicó los términos legales, pero yo ya entendía el concepto fundamental. Les había prestado mi casa de buena fe, y ellos habían abusado de esa confianza hasta romperla.
Salí de su oficina 1 hora después con una carpeta timbrada bajo el brazo y una lista clara de acciones. El primer movimiento en el tablero estaba hecho y era irreversible. El martes por la tarde me aseguré de que la casa estuviera vacía. Diego estaba en el trabajo, Paula en una de sus raras reuniones de arquitectura y sus padres en su paseo diario por el parque. Tomé un taxi a una sucursal de mi banco, una que no frecuentaba, en el otro extremo de la ciudad. Entré con la cabeza en alto, llevando en mi bolso mi identificación y una copia de la escritura de propiedad. Solicité hablar con el gerente. Le expliqué mi situación con calma y precisión, sin adornos emocionales, como si estuviera presentando un informe de auditoría. Quería abrir una nueva cuenta personal, a mi nombre únicamente, y necesitaba desviar el depósito de mi pensión de $1.800 a esa nueva cuenta de forma inmediata. El gerente, un joven que podría haber sido mi nieto, me escuchó con una atención respetuosa que contrastaba dolorosamente con la condescendencia de Diego. Revisó mis documentos, verificó mi identidad y en menos de 30 minutos todo estaba hecho. Firmé los papeles para la nueva cuenta y el formulario para el cambio de depósito con una mano firme. Sentí una oleada de liberación, como si me hubieran quitado un peso invisible de encima. Era el primer acto concreto de recuperación de mi independencia financiera. Al salir del banco, respiré el aire de la calle, que de repente parecía más fresco. El control que Diego ejercía sobre mí a través del dinero se estaba desmoronando, y él ni siquiera lo sabía. Su control se desmoronaba en silencio. El jueves, a las 9 de la mañana en punto, me senté frente a mi laptop en la mesa de la cocina. El zumbido del viejo ventilador era el único sonido en la casa. Redacté un correo electrónico. La dirección era para Ricardo Ledesma y Verónica Salas, el administrador y la presidenta de la Junta, con copia oculta a mi abogado, por supuesto. El texto era formal, cortés pero inflexible. «Estimados señores Ledesma y Salas», escribí. «Por medio de la presente, solicito formalmente la convocatoria de una Junta Extraordinaria para la aclaración de la situación de Mustensiemciudad, ocupantes en la unidad 3B, citando el artículo 14 del Reglamento de Convivencia». Adjunté una foto nítida del artículo subrayado. Propuse que la junta se realizara el sábado por la mañana. Le di al botón de enviar con una sensación de finalidad. La trampa estaba puesta. La respuesta no tardó en llegar. Verónica Salas, probablemente ansiosa por resolver la incómoda situación que la avergonzaba, confirmó la junta para el sábado, a las 11 de la mañana. Me imaginé la reacción de Diego cuando Paula le contara. Seguramente se reiría, convencido de que era otro intento inútil de una anciana quejumbrosa. Su arrogancia era mi mayor aliada. No podía concebir que yo tuviera un plan, que mis acciones fueran calculadas y estuvieran respaldadas por un profesional. Para él, yo era un mueble más de la casa, algo que se podía ignorar o mover a conveniencia. No se daba cuenta de que el mueble estaba a punto de provocar el derrumbe de todo su castillo de naipes. Mañana todo cambiaría. El viernes, por la mañana mientras la casa aún estaba en silencio y solo se oía el débil silbido de la cafetera, hice una llamada. Era a un cerrajero, uno recomendado por el propio abogado por su discreción y eficiencia. «Buenos días», dije con voz clara, sin vacilación. «Necesito agendar un cambio de todas las cerraduras de mi apartamento». Le di mi dirección y le expliqué que el servicio debía realizarse el sábado, exactamente al mediodía. El hombre al otro lado de la línea, con una voz profesional y neutra, confirmó la cita sin hacer preguntas. Colgué el teléfono y miré por la ventana de la cocina hacia el jardín del condominio. El plan avanzaba, cada pieza encajando en su lugar con la precisión de un mecanismo de relojería suizo, pero de los de verdad, no como el de Diego. La libertad tenía un sonido, y era el de un cerrajero confirmando una cita para devolverme el control de mi puerta principal. Cada paso que daba era silencioso, invisible para ellos. Vivían bajo mi techo, pero no tenían idea de la tormenta que se estaba gestando en la calma de mis acciones. Seguían moviéndose por la casa con su aire de dueños, ignorando que su tiempo de ocupación tenía una fecha de vencimiento muy precisa. Sábado, mediodía.
La sensación de poder que me habían arrebatado estaba regresando, no con gritos ni confrontaciones, sino con la fría y calculada ejecución de un plan que los dejaría, literalmente, afuera. La anticipación no era de venganza, sino de justicia, una justicia que yo misma estaba construyendo, cerrojo a cerrojo. El sábado por la mañana, el ambiente en la casa era extrañamente festivo. Diego y Paula se preparaban para la junta como si fueran a un evento social. Diego se puso una de sus camisas más caras y se aseguró de que su reloj falso brillara. Estaba seguro de que iba a dar otro de sus discursos encantadores y a poner a la vieja en su lugar una vez más. A las 10:55, 5 minutos antes de la junta, salí de casa. Les dije que necesitaba tomar un poco de aire. No me prestaron atención. Caminé hasta el café de la esquina, donde mi abogado ya me esperaba con 2 cafés sobre la mesa. Le entregué mi teléfono, el que contenía la grabación de la voz de Diego. «Aquí está la última pieza», le dije. Él asintió, guardó el teléfono en el bolsillo interior de su saco y me entregó una carpeta idéntica a la que yo ya tenía. «Todo está listo, Ana Lucía. ¿Usted lo está?» Lo miré a los ojos, sintiendo el calor de la taza de café en mis manos, y asentí. «He estado lista durante 30 años», respondí, y no era una exageración. Cada sacrificio, cada noche en vela, cada humillación silenciosa me había preparado para este momento. No sentía nervios, solo una profunda sensación de resolución. El tiempo de las palabras vacías y las sonrisas falsas había terminado. Era la hora de los hechos, de los documentos, de las consecuencias. La segunda fase de mi plan, la fase pública, estaba a punto de comenzar. El correo electrónico fue una piedra lanzada a un estanque de aguas tranquilas y podridas. La onda expansiva no tardó en llegar. Esa misma tarde, Paula entró en la cocina donde yo preparaba la cena, con el teléfono en la mano y el rostro descompuesto. «Mamá», me llamó Verónica Salas. «¿Una junta extraordinaria? ¿Qué hiciste?» Su voz era un susurro agudo, una mezcla de pánico y acusación. Diego entró detrás de ella, su sonrisa de vendedor reemplazada por una mueca de incredulidad. No me miraba a mí, sino a Paula, como si ella fuera la responsable de mi insubordinación. Por primera vez en mucho tiempo, el control se les había escapado de las manos, y el desconcierto en sus rostros fue mi primera pequeña victoria, un aperitivo de la justicia que estaba por servirse. Diego esperó hasta que estuvimos solos. Se apoyó en el marco de la puerta de mi dormitorio esa noche, bloqueando la salida. Su carisma se había evaporado, dejando al descubierto al matón que siempre había sido. «Escúchame bien, Ana Lucía», siseó, usando mi nombre de pila como un arma. «No sé qué juego crees que estás jugando, pero lo vas a detener. Vas a llamar a Verónica mañana y vas a cancelar esa ridícula reunión. ¿Entendido?» Era una orden, no una petición. Su cuerpo bloqueaba la luz del pasillo, proyectando una sombra sobre mí. Pero yo ya no vivía en las sombras. Lo miré con una calma que pareció desarmarlo más que cualquier grito. La desesperación había cambiado de bando, y ahora olía a la colonia barata que él usaba para aparentar. «No voy a cancelar nada, Diego», respondí. Mi voz era tan serena como el movimiento de mis manos doblando una manta sobre la cama. «La junta es necesaria. Hay reglas en este condominio, y deben ser respetadas por todos, incluyéndote a ti y a tus invitados». Cada palabra fue medida, precisa, como una cifra en un libro de contabilidad. No había ira en mi tono, solo una finalidad inquebrantable. Su rostro se congestionó de rabia. Estaba acostumbrado a que la gente se encogiera ante su agresividad, pero yo no. Me moví. Me vio no como a su suegra, la anciana dócil, sino como a una adversaria que no retrocedería. Esa constatación, el pánico en sus ojos al darse cuenta de que había perdido el control sobre mí, fue más satisfactorio que cualquier grito de victoria. Al día siguiente fue el turno de Paula. Me encontró en el balcón, regando mis geranios. Sus ojos estaban enrojecidos, y suplicaba con la misma desesperación que usaba de niña para conseguir un dulce. «Mamá, por favor, nos estás avergonzando. Frente a todos los vecinos. ¿Qué van a pensar de nosotros? Diego está furioso. Esto va a destruir nuestra familia». La palabra familia
Salió de sus labios como un chantaje. Durante años, esa palabra había sido mi debilidad, el botón que podían presionar para conseguir lo que quisieran. Pero el abuso había vaciado la palabra de su significado. Dejé la regadera a un lado y la miré, no con la ira que sentía hacia Diego, sino con una profunda y fría decepción, que era mucho peor. La vergüenza. «Paula, no la traigo yo», le dije quitando una hoja seca de una de las plantas. «La vergüenza la traen las mentiras y el abuso. La trae el permitir que tu esposo me humille en mi propia casa y me robe mi dinero. Esto no se trata de destruir una familia, se trata de salvar a la única persona de esta familia a la que nadie ha defendido, yo». Me di la vuelta y volví a entrar al apartamento, dejándola sola en el balcón con sus lágrimas de cocodrilo. La puerta de cristal se cerró entre nosotras, creando una barrera física que representaba la nueva frontera emocional que acababa de trazar. El tiempo de sacrificar mi dignidad por su comodidad había terminado para siempre. La confirmación oficial llegó esa tarde. Un sobre blanco deslizado por debajo de la puerta. Era la citación para la junta del sábado a las 11, con el sello oficial del condominio. Diego la recogió del suelo como si fuera una serpiente venenosa. La leyó, y el papel tembló en su mano. Vi cómo su mente trabajaba a toda velocidad, buscando una salida, una nueva mentira, una forma de torcer la situación a su favor. Pero ya era tarde. El mecanismo que yo había puesto en marcha era oficial, público e imparable. Su campo de juego, la manipulación privada y el encanto público, se había reducido a una sala donde solo contarían los hechos. Y los hechos, todos ellos, estaban de mi lado, esperando pacientemente en una carpeta en mi armario. Esa noche, con la casa sumida en un silencio tenso, saqué mi carpeta, la abrí sobre mi cama y repasé cada documento. La escritura, los extractos, el reglamento, la foto del artículo subrayado. El teléfono con la grabación de la voz de Diego descansaba junto a ellos. Una bomba de tiempo digital. No sentía miedo, sino una extraña paz. Estaba arriesgando la relación con mi única hija, la única familia que me quedaba. Pero, ¿qué clase de relación era esa? Basada en la sumisión y el desprecio. Estaba eligiendo la soledad digna sobre la compañía humillante. Era una auditoría, final, no de números, sino de mi propia vida. Y el balance, por primera vez en años, estaba empezando a cuadrar a mi favor. Los días previos a la junta, la dinámica en el condominio cambió sutilmente. En el ascensor, una vecina que usualmente solo me daba los buenos días, me sonrió y me dijo: «Qué bueno que alguien pone orden, Ana Lucía». Ricardo Ledesma, el administrador, me evitaba en los pasillos, su cobardía ahora visible para todos. Beatriz me trajo un pastel de manzana, un gesto de solidaridad que valía más que 1000 palabras. La narrativa estaba cambiando. Ya no era la vieja problemática. Empezaba a ser vista como la mujer que se atrevía a desafiar al abusador carismático. El poder de la opinión pública, que Diego había intentado usar en mi contra, estaba virando lentamente, como un gran barco que cambia de rumbo. La víspera de la junta, la casa era una olla a presión a punto de estallar. Los padres de Diego se movían como fantasmas, hablando en susurros y sin atreverse a encender el televisor a todo volumen. Paula pasaba las horas encerrada en su cuarto. Diego iba y venía, haciendo llamadas en voz baja, probablemente buscando un abogado que lo sacara del lío en el que su propia arrogancia lo había metido. No había discusiones, ni gritos, solo un silencio denso, cargado de resentimiento y miedo. Comí sola en la cocina, saboreando mi cena y la anticipación. La guerra silenciosa estaba a punto de convertirse en una ejecución pública, y yo era la única que conocía la hora y el lugar exactos. El sábado por la mañana me levanté temprano. No elegí un traje de batalla, sino un sencillo vestido azul y mis zapatos más cómodos. Me peiné el cabello con cuidado, un acto de normalidad en un día que sería todo menos normal. Me miré en el espejo, vi las arrugas alrededor de mis ojos, mapas de una vida de risas, lágrimas y sacrificios. Pero por primera vez en años, vi también la chispa de la contadora, la auditora, la mujer que encontraba la verdad oculta en los detalles. No era una víctima camino al matadero, era Ana Lucía Herrera,
y estaba a punto de presentar el balance final. La humillación había sido el principio de su fin. Ahora, la segunda fase, mi reivindicación, estaba a punto de comenzar. Entramos juntos al salón de usos múltiples, mi abogado y yo. Nuestra llegada causó un revuelo inmediato. La presencia de un hombre con un maletín de cuero y una expresión seria cambió por completo la atmósfera, que pasó de una simple reunión de vecinos a algo que se sentía más como un tribunal. Diego y Paula, que estaban charlando animadamente con unos vecinos, se quedaron helados. La sonrisa de Diego se desvaneció, reemplazada por una máscara de confusión y recelo. Paula palideció visiblemente, sus ojos buscando los míos con una mezcla de pánico y súplica que ya no me conmovía. Los murmullos llenaron la sala, esta vez no de lástima hacia mí, sino de pura expectación. Caminamos hacia la mesa principal, y mi abogado colocó un pequeño proyector portátil. El juego había cambiado de tablero, y ahora yo dictaba las reglas. Verónica Salas, la presidenta, dio inicio a la junta con una voz que delataba su nerviosismo. Leyó la moción con prisa, ansiosa por terminar con aquello. Me concedió la palabra casi de inmediato. Me puse de pie, serena, sintiendo el peso de 30 pares de ojos sobre mí. Sostuve unas notas en mis manos, aunque no las necesitaba. Cada palabra estaba grabada en mi memoria, cada hecho verificado, cada número exacto. Gracias, Verónica. Gracias a todos por venir. Comencé, mi voz firme y clara, resonando en el silencio. Solicité esta reunión para presentar hechos, no opiniones. Durante la última junta, se hicieron afirmaciones que necesitan ser corregidas con pruebas documentales. Miré directamente a Diego. Ya no era su suegra, era su adversaria. Y esta era mi auditoría final. Primero, aclaremos la cuestión de la propiedad, continué, mi voz cortando la tensión. Mi abogado encendió el proyector y una imagen nítida de la escritura de la propiedad apareció en la pared del fondo. Hizo zoom en la sección relevante, donde mi nombre estaba escrito con la caligrafía elegante de un notario de 1985. Como pueden ver, dije señalando la proyección con un gesto lento y deliberado. Soy la única y absoluta propietaria del inmueble 3B. Mi nombre es Ana Lucía Herrera. No hay otros nombres en este documento. Un murmullo colectivo recorrió la sala. La mentira de la casa nuestra de Diego quedó expuesta, en blanco y negro para que todos la vieran. Su rostro se contrajo. Una mezcla de rabia y humillación. Estaba perdiendo el control de la narrativa. Dejé que la imagen permaneciera en la pared unos segundos más, permitiendo que la verdad se asentara en la mente de mis vecinos. El papel no tiene memoria, pero tampoco miente, añadí, mi voz sin un ápice de emoción. Esta casa no es un patrimonio familiar compartido, es el resultado de mi trabajo. Cada ladrillo, cada metro cuadrado fue pagado con mi esfuerzo. Diego intentó levantarse, balbuceando algo sobre acuerdos familiares, pero la mirada de mi abogado, fría y directa, lo hizo volverse a sentar. Paula, a su lado, se había encogido en su silla. Su rostro era una máscara de vergüenza. El primer pilar de su falsa realidad se había derrumbado, y el estruendo fue silencioso pero devastador para ellos. La verdad era mi arma más afilada. Segundo, hablemos del reglamento que todos nos comprometimos a respetar al vivir aquí. Proseguí, sin darles tiempo a reaccionar. Mi abogado cambió la imagen a una foto del artículo 14 del Reglamento de Convivencia, con mi subrayado amarillo fluorescente, destacando el texto como una herida abierta. El reglamento es claro. Las visitas no pueden exceder los 15 días consecutivos sin ser registradas y aprobadas. Los señores Fuentes padre, invitados de mi yerno, llevan exactamente 32 días en mi propiedad, violando el reglamento. Ricardo Ledesma, el administrador, se hundió en su silla, su rostro, pálido como el papel, su negligencia, su deseo de evitar el conflicto a toda costa. Ahora era un hecho público e innegable. La red se estaba cerrando, y no solo para mi familia. La implicación de esta segunda prueba era clara para todos los presentes. No se trataba de un drama familiar, sino de una violación de las normas de la comunidad. Verónica Salas carraspeó. Su incomodidad era palpable. «Diego, ¿tienes algo que decir al respecto?», preguntó,
su voz apenas un susurro. Diego se puso de pie, intentando recuperar su carisma habitual. Fue un descuido administrativo, una simple falta de comunicación, comenzó a decir. Pero yo lo interrumpí, algo que nunca antes había hecho. No fue un descuido, afirmé. Fue una decisión deliberada. Y ahora les mostraré la intención detrás de esa decisión. El aire en la sala se volvió eléctrico. La promesa de una revelación final silenció cualquier intento de defensa por parte de Diego. Estaba a punto de ser juzgado por su propia voz. «Finalmente», dije, haciendo una pausa para que el impacto de mis palabras se asentara. «Quiero abordar la cuestión de la intención». Miré directamente a Diego, que ahora estaba de pie, con los puños apretados a los costados. «Se ha sugerido que esto es un simple asunto familiar, una ayuda temporal, pero las intenciones a veces se revelan mejor con las propias palabras del interesado». Mi abogado sacó un pequeño altavoz y lo conectó a mi teléfono. Apretó un botón, y entonces la voz de Diego, clara, arrogante y grabada para la posteridad, llenó la sala. «Técnicamente la casa es tuya, pero tú ya no la necesitas toda. A nosotros nos viene perfecto este espacio». La confesión resonó en el silencio absoluto, desnuda y brutal. El silencio que siguió fue atronador. Era el sonido de una verdad innegable, explotando en medio de una habitación llena de mentiras. Paula se cubrió el rostro con las manos, y un sollozo ahogado escapó de sus labios. La humillación se había revertido por completo. Ya no era yo la anciana senil y problemática. Era la víctima de un plan calculado de despojo, y todos en esa sala eran ahora testigos. Diego estaba petrificado, su rostro una máscara de incredulidad y furia. Había sido derrotado con sus propias palabras, su propia arrogancia convertida en la soga alrededor de su cuello. La justicia, a veces, no es ciega. Simplemente espera el momento adecuado para grabar la conversación correcta. Mi abogado tomó la palabra, su voz tranquila, pero cargada de una autoridad que llenaba cada rincón de la sala. «Dada la evidencia presentada, que demuestra un claro abuso de confianza, procedemos a tomar las siguientes medidas inmediatas». Se acercó a Diego y Paula, quienes parecían estatuas de sal, y les entregó un sobre grueso y blanco. «Esta es una notificación extrajudicial de desalojo. Tienen 48 horas para que sus invitados, los señores Fuentes, abandonen la propiedad. Ustedes dos tienen un plazo de 30 días para desalojar el inmueble, rescindiendo así el comodato verbal que mi clienta les había concedido por su evidente mala fe». La primera consecuencia, patrimonial y directa, acababa de ser ejecutada. La casa, mi casa, tenía fecha de liberación. «Además», continué yo, tomando de nuevo el control mientras mi abogado regresaba a mi lado, «quiero informarles que, a partir de hoy, mi pensión de $1.800 se deposita en una nueva cuenta bancaria a la que solo yo tengo acceso». Miré a Diego, cuyos ojos se abrieron con pánico. Las tarjetas de crédito adicionales asociadas a mi antigua cuenta, con las que pagaban cenas, ropa y el arrendamiento de su auto, fueron canceladas esta mañana. El golpe fue visible. El control financiero era la base de su poder sobre mí y sobre Paula. Acababa de cortar su línea de suministro. La segunda consecuencia, financiera y paralizante, estaba en efecto. La cara de Diego pasó del rojo de la ira al blanco del terror económico. «Y por último», concluí, mi voz sin un atisbo de triunfo, solo de finalidad, saqué de mi bolso un juego de llaves nuevas, el metal brillando bajo la luz fluorescente. «Un cerrajero cambiará todas las cerraduras de mi apartamento a las 12 del mediodía. Eso es en exactamente 57 minutos». Dejé que la información penetrara, que el tic-tac del reloj imaginario resonara en sus mentes. «Tienen menos de una hora para entrar, acompañados por un miembro de seguridad del condominio si así lo desean, y retirar sus efectos personales más urgentes. El resto de sus pertenencias serán embaladas y podrán coordinar su recogida con mi abogado. La tercera consecuencia, la recuperación física y total de mi espacio, era inminente e innegociable. El control había vuelto a mis manos. La junta se disolvió en un caos de murmullos y miradas furtivas. Nadie se atrevió a acercarse a Diego o a Paula. Se habían convertido en parias instantáneos,
Su estatus social construido sobre una base de mentiras se había derrumbado en menos de 10 minutos. Los vi salir del salón, derrotados. Diego arrastraba a Paula del brazo, su carisma evaporado, dejando solo a un hombre pequeño y furioso, enfrentado a la ruina que él mismo había construido. Yo me quedé allí, en silencio, mientras mis vecinos me miraban con una nueva clase de respeto. No había gritado, no había llorado, simplemente había presentado los hechos, y los hechos, a diferencia de las personas, son incorruptibles. El balance final estaba cerrado, y por primera vez en años, las cuentas estaban saldadas. A las 12 en punto, el cerrajero llegó, puntual como un veredicto. El sonido de los viejos cerrojos siendo reemplazados fue la música más dulce que había escuchado en años. Cada clic metálico, cada vuelta del destornillador, era una reafirmación de mis fronteras, una declaración de mi soberanía recuperada. Cuando el trabajo terminó, el hombre me entregó las llaves nuevas. Las sentí pesadas y sólidas en la palma de mi mano, un ancla de metal que me devolvía a la realidad de mi propio hogar. Entré a mi casa, ahora verdaderamente mía de nuevo. El silencio era diferente. Ya no era un silencio tenso y hostil, cargado de presencias no deseadas, sino uno lleno de paz y posibilidades, un lienzo en blanco, esperando ser pintado con mis propias rutinas, mi propia música, mi propia vida. Las semanas siguientes fueron un ritual de purificación. Abrí todas las ventanas, dejando que el aire fresco se llevara el olor a naftalina de sus padres y la colonia barata de Diego. Lavé cada cortina, limpié cada estante y lentamente volví a colocar mis cosas en su lugar. El sillón, mi sillón, fue despojado de la funda que le habían puesto y recuperó su lugar junto a la ventana. Cada noche, al sentarme allí con una taza de té, sentía cómo el espacio volvía a pertenecerme, cómo las paredes dejaban de ser testigos de mi humillación para convertirse de nuevo en los guardianes de mi paz. No era solo una limpieza física, era un exorcismo. Estaba borrando su presencia de mi hogar y, en 1900, el proceso, sanando las heridas que habían dejado en mi espíritu. Un mes después de la junta, el teléfono sonó una tarde de martes. El identificador de llamadas mostraba el nombre de Paula. Por un instante mi corazón dio un vuelco, un eco de la vieja costumbre de preocuparme por ella. Pero la sensación fue reemplazada por una calma firme. Respiré hondo, observando un colibrí que se detenía en mis geranios del balcón, y contesté. No había ansiedad en mi voz, solo una neutralidad cortés. La vieja, Ana Lucía, habría contestado con el corazón en la mano, dispuesta a perdonar antes de escuchar la disculpa. La nueva Ana Lucía, la que había presentado un balance final ante 30 vecinos, esperaba los hechos. El tiempo de las emociones a flor de piel había terminado. Ahora era el tiempo de los límites. Su voz al otro lado de la línea estaba rota por el llanto, una mezcla de autocompasión y súplica que me resultó dolorosamente familiar. Escuché en silencio su letanía de quejas, lo difícil que era encontrar un nuevo lugar para vivir, lo estresado que estaba Diego con la pérdida de su base de operaciones, lo mucho que me extrañaba, decía ella. No había ni una pizca de arrepentimiento en sus palabras, ni un atisbo de haber comprendido el daño que me habían hecho. Era la misma historia de siempre. Su incomodidad era la tragedia central, y yo, de alguna manera, debía sentirme culpable por haberla provocado. Dejé que terminara, que vaciara su cargamento de lamentos. El sonido de su llanto ya no era una daga en mi corazón, sino simplemente ruido. Cuando finalmente hizo una pausa, esperando mi consuelo, mi absolución, mi voz salió tranquila, sin rastro de la ira que había sentido, solo con la claridad de una decisión irrevocable. «Lamento que estés pasando por un momento difícil, Paula», comencé, y sentí que era verdad. Lamentaba su debilidad, no sus consecuencias. «Puedes venir a visitarme los domingos, de 2 a 5 de la tarde. Por favor, llama antes de venir para confirmar». Hice una pausa, dejando que las palabras se asentaran, que entendiera que no era una sugerencia, sino una condición. Cada palabra era un ladrillo en el nuevo muro que estaba construyendo alrededor de mi dignidad. Un muro con una puerta, pero una puerta que solo yo controlaba.
Esta es mi casa, Paula, continué. Mi tono era el de una auditora que cierra un libro contable. Y estas son mis reglas. El silencio al otro lado fue más elocuente que cualquier respuesta. Pude imaginar su rostro, la incredulidad, quizás la indignación de que su madre, la fuente inagotable de sacrificios, ahora le impusiera condiciones. El amor no es una excusa para la falta de respeto, Paula. Es la razón para exigirlo. No esperé su respuesta. Me despedí con un sereno «cuídate» y colgué. El clic del teléfono al cortar la llamada fue el sonido de mi libertad. El último vínculo de dependencia tóxica se había roto, y el silencio que quedó en mi balcón fue el más pacífico que había conocido. Las tardes ahora tenían una nueva cadencia. En mi sala, ordenada y silenciosa, el tocadiscos giraba con un disco de vinilo de Agustín Lara. La voz del viejo cantante llenaba el espacio con una elegancia melancólica que me recordaba a mi propia juventud, a una época de sueños y fortaleza que creía perdida. El sol de la tarde se filtraba por las cortinas limpias, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire, cada una un pequeño universo en paz, sentada en mi sillón, con un cuaderno de dibujos sobre mis rodillas. No sentía soledad, sino una plenitud serena. Estaba redescubriendo el placer de mi propia compañía, un tesoro que me habían hecho olvidar que poseía. En el cuaderno, con un lápiz de punta fina, diseñaba un pequeño jardín de hierbas aromáticas para mi balcón. Trazaba con cuidado las líneas de las macetas, imaginando el aroma de la albahaca, el romero y la menta mezclándose con el aire de la ciudad. Era un proyecto pequeño, pero se sentía monumental. Era un acto de creación, de cultivar vida en un espacio que había recuperado de la esterilidad emocional. Ya no estaba invirtiendo en el futuro de otros. Estaba invirtiendo en mi propio presente, en mi propia felicidad. Cada trazo del lápiz era una promesa que me hacía a mí misma. Nunca más permitiría que las malas hierbas crecieran en mi jardín. El timbre sonó un sábado por la tarde. No era Paula, era mi nieta, Sofía, de 16 años. Estaba sola, con una pequeña mochila al hombro y una sonrisa tímida. «Hola, abuela, ¿puedo pasar?» Su visita no había sido anunciada por su madre, y ese simple acto de independencia me llenó de una esperanza inesperada. La dejé pasar y la abracé. Su abrazo era genuino, sin la carga de la culpa o la conveniencia. Me preguntó por mis plantas y la llevé al balcón, donde le mostré mi cuaderno de diseño. Sus ojos se iluminaron. «¿Quieres ayudarme a empezar?», le pregunté. Su sí fue entusiasta y puro, un sonido limpio en la quietud de mi hogar. Pasamos la tarde con las manos en la tierra. Le enseñé a trasplantar un pequeño brote de albahaca, a sentir la textura del suelo, a darle a la planta el espacio que necesitaba para crecer. No hablamos de sus padres, ni de la junta, ni del pasado. Hablamos de música, de sus clases, del futuro. Mientras trabajábamos, sentí que no solo estábamos plantando hierbas, estábamos reconstruyendo un lazo, uno basado en el respeto mutuo y el afecto simple. Estábamos cultivando algo nuevo, algo que sus padres, en su ceguera, egoísta, nunca habían entendido cómo nutrir. La risa de mi nieta en mi balcón era la prueba de que mi batalla había valido la pena. Cuando Sofía se fue, el sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. Me quedé en el balcón, mirando la pequeña maceta de albahaca, un punto verde de promesa en la inmensidad de la ciudad. El aroma de la tierra húmeda y las hojas frescas llenaba el aire. Sentí una profunda gratitud, no hacia nadie más, sino hacia mí misma, hacia la contadora meticulosa que aún vivía dentro de mí, la mujer que había tenido el coraje de auditar su propia vida y declarar las pérdidas, para luego luchar por recuperar el balance. La dignidad no era un regalo que otros te daban, era un activo que se defendía, se registraba y se valoraba por encima de todo. Miré mi hogar, mi santuario recuperado, y luego la ciudad que se encendía a mis pies. No me sentía sola, me sentía entera. Había aprendido la lección más dura y más importante de mis 72 años. Durante años creí que el amor significaba ceder mi espacio, mis recursos, mi voz. Hoy entendía que el verdadero amor propio es saber defenderlo, con la misma precisión y firmeza
con la que se defiende la última línea de un balance perfectamente cuadrado.